Doctor, ¿qué es la fertilización in vitro? La fertilización in vitro es la fecundación del óvulo con un espermatozoide en un laboratorio. ¿Ya? In vitro significa en vidrio. Las placas de los laboratorios son de vidrio y por eso se llama in vitro bajo el microscopio. Antiguamente se ponía el óvulo o ovocito y se ponía un montón de espermatozoides dando vuelta alrededor y se producía la fecundación en forma espontánea en la placa de vidrio, y eso es la fertilización in vitro. Y actualmente existe una técnica que es mejor porque mejora la tasa de fecundación de los óvulos, que se llama ICSI, o inyección intracitoplasmática de espermatozoides, y en esta ya no son los espermatozoides que fecundan al óvulo solitos ellos, sino que el biólogo con una microinyección inyecta el espermatozoide dentro del óvulo bajo el microscopio, y eso es fertilización in vitro con ICSI. Pero siempre in vitro, nunca Siempre dentro, in vitro, nunca el óvulo dentro. en el laboratorio. Entonces ahí se fecunda el huevito y después dejamos a crecer ese embrión entre 5 a 7 días en el laboratorio, en incubadoras, a la misma temperatura corporal de la mujer, en medios especiales de cultivo, y ahí el embrioncito va creciendo hasta que llega una etapa que se llama blastocisto, y esta etapa de blastocisto es la etapa máxima de desarrollo del embrión in vitro, y ahí ese embrión actualmente lo mejor lo congelamos y le tomamos una muestra de células, y esa muestra de células va a estudio genético, y el estudio genético, después de unas 2-3 semanitas, tenemos el resultado del estudio genético y nos permite saber cuáles embriones tienen cromosomas normales y cuáles no. Y los embriones que tienen cromosomas normales son embriones que tienen una muy buena posibilidad de embarazo y con baja posibilidad de aborto. Y esos embrioncitos quedan guardaditos, congelados, para la siguiente etapa de la fertilización in vitro, que se llama la transferencia embrionaria. Entonces ahí a la mujer le preparamos su endometrio. El endometrio es la capa interna del útero, que es la que recibe al embrión. Les damos las mismas hormonas que ellas producen, que sus ovarios producen, para que el endometrio crezca y llegue a la fase de implantación. Y cuando el endometrio está en la fase de implantación, la mujer entra al pabellón de medicina reproductiva, descongelamos el embrioncito y también con un catéter muy finito que se llama ultrasoft entramos dentro del útero, mirando también con el ecógrafo para estar seguros que el catéter está dentro del útero, y ahí ponemos el embrioncito dentro del útero. Eso se llama transferencia embrionaria, y 2 semanitas después hacemos el examen de sangre y sabemos si hay o no hay embarazo, si resultó o no resultó el tratamiento. Increíble, es impresionante. Todo ese proceso, desde que comenzó hasta el momento de que ya resultó y está embarazada, ¿cuánto demora? Depende un poco de cómo lo miremos, porque en general partimos con una preparación un mes antes. No todos lo hacen así, pero a mí sí me gusta. Un mes antes le doy anticonceptivo a la paciente, unos 15 a 20 días anticonceptivo. Esto es para suprimir su eje, para que ella no ovule el mes anterior, y de esta forma nos aseguramos que los huevitos que vienen en los folículos van a estar todos pequeñitos. Muchas veces en la mujer, en la ovulación normal, se forman quistes lúteos o folículos no rotos que después nos interfieren con el inicio del tratamiento. Entonces, para que esto no pase y también poder programar la fecha del tratamiento, yo le digo, ya, toma las pastillas hasta tal fecha, 5 días después te va a llegar regla, y con la regla hago la primera ecografía y contamos los huevitos. Ese día partimos con las inyecciones y ahí ya viene el tratamiento propiamente tal. Son como 2 semanas de inyecciones, unas 2, 3. Ahí llevamos un mes más o menos. Claro, si tomamos el proceso anticonceptivo, llevamos como en un mes, 2-3 semanas de inyecciones, hasta que ahí ya están maduros los huevitos. Hacemos 2-3 ecografías por semana para ir viendo el crecimiento de los folículos, y a las 2 semanas, al día 14 del ciclo, están maduros y ahí van a pabellón. Y en pabellón, con sedación, dormida, la paciente a través de la vagina, yo miro los folículos, los pincho uno por uno y aspiro los óvulos o ovocitos que están dentro de esos folículos, y ahí los óvulos van al laboratorio. Y de ahí viene la fecundación y el crecimiento embrionario, una semana más. Ya vamos en 3 semanas de tratamiento propiamente tal, más lo que dijiste tú, el anticonceptivo. Casi 2 meses, ¿va? ¿Ya? Y bueno, y ahí tenemos al embrión en blastocisto, ya vamos con las 3 semanas de tratamiento. Lo congelamos y de ahí viene la espera del estudio genético. Unas 2-3 semanitas de espera el estudio genético. Y después, una vez que tenemos el estudio genético, viene la etapa de transferencia embrionaria, que también de la preparación de endometrio dura como 2-3 semanas hasta que está el endometrio listo. Y cuando está el endometrio listo, ponemos el embrioncito dentro del útero, y después, 2 semanitas después, el examen de sangre de embarazo.
O sea, en total estamos como entre 2-3 meses más o menos, Claro. desde que partimos con el... Pero es poco, si resulta todo bien, son solo 3 meses Sí. el proceso para quedar embarazado. Sí, Después de años en que no pudieron quedar embarazados la pareja. Por lo tanto, Así es. milagroso. así es. Es impresionante. Sí, claro, sí. Ya, y después hay que tener ciertos cuidados porque o parte un embarazo normal. En general, si la mujer es sana, parte de un embarazo normal Ya. con los cuidados que tenemos los especialistas en medicina reproductiva, que las hormonas que estamos dando para preparar el endometrio y para que el endometrio esté en fase de implantación, las damos en forma externa. En un Perfecto. embarazo natural, la mujer produce las hormonas, su ovario produce las hormonas. Pero aquí, como nosotros preparamos el endometrio, estamos dando todas las hormonas, entonces un cuidado es ese, que se tiene que tomar los medicamentos, Perfecto. tiene que usar la progesterona vaginal, porque si no usa la progesterona vaginal, se va a producir un aborto, porque sin la progesterona Ah, el embarazo se pierde. entonces hay que hacer un trabajo de cuidado. Tienen que ser súper estrictas las indicaciones, seguir las indicaciones al pie de la letra. Y también hacemos la primera ecografía de embarazo después de que hacemos el examen de sangre. La primera ecografía de embarazo la hacemos unas 2-3 semanas después. Y ahí también todavía lo seguimos viendo el especialista en reproducción. Vemos ya al embrioncito que mide 5 milímetros, en un embarazo de 6 semanas. ¿Cómo Vemos si se está calcula? con latidos. Y en este caso, ¿cómo se calculan las semanas, la gestación? ¿Desde qué momento se Nosotros calcula? tenemos un cálculo súper exacto porque nosotros sabemos la edad del embrión. El embrión lo transferimos, es un embrión blastocisto, que es un embrión de entre día 5 y día 7 de desarrollo, que equivale al día 5 o 7 después de la ovulación. Ah, ok. En un embarazo natural, la mujer ovula, el huevito se fecunda y a los 5 o 7 días el embrión llega al endometrio y se implanta y ahí comienza el embarazo. Perfecto. Y una semana después de eso, 7 días después, ya el embrión, la hormona que produce el embrión, que se llama gonadotrofina coriónica, es detectable en sangre y ahí es cuando la mujer no le llega regla. Claro. Y si no le llega regla, se puede hacer un test de embarazo y sabe que está embarazada. Ya. Antiguamente eso se calculaba con la fecha de última regla, Claro. pero los ciclos en la mujer son variables. A veces la mujer ovula el día 14, a veces Sí. el día 7, a veces el día 20. Entonces eso hace que la fecha de última regla no necesariamente sea exacta. Nosotros sabemos calcular eso porque sabemos la edad exacta del embrión, entonces sabemos que el embrión lo estamos transfiriendo en un día que equivale al día 19 del ciclo. ¿Ya? 19. Claro, porque es el día 14, el día de la ovulación, y el embrión lo calculamos como un embrión de 5 días. Estamos en día 19, entonces tú le restas esos 19 días al día de la transferencia y tienes el día de la fecha de regla calculado. Perfecto. Y ese día de fecha de regla calculado es el día que comienza el embarazo. Ya. Sin que haya comenzado el embarazo en el Sí, momento, pero para calcular la edad gestacional siempre nos hemos basado en la fecha de última regla, que es la FUR. Y a partir de ahí se empieza a calcular la edad gestacional. Esto es una regla internacional, es un protocolo internacional. Sí, de este método. Sí, o sea, en medicina siempre el embarazo se ha calculado con la fecha de última regla cuando con un embarazo natural. Si la fecha de última regla no concuerda después con la ecografía entre las 6 y 9 semanas, por el tamaño del embrión también es muy exacta. Nos calcula la fecha de la edad gestacional del embrión más o menos 3 días. Entonces, si la fecha de ecografía no es concordante con la fecha de regla, se calcula una FUR operacional que se llama, que es la fecha de regla operacional que se calcula con la fecha de la ecografía. Eso en un embarazo natural. En el embarazo nuestro, como nosotros sabemos, siempre la ecografía va a ser exacta y va a ser igual que la fecha que tenemos calculada nosotros por la fecha de la transferencia embrionaria. Doctor, ¿y el embarazo de la paciente lo siguen ustedes mismos o pasa a otro ginecólogo? En general, los primeros meses, hasta los 3 primeros meses, lo seguimos nosotros mismos, porque hasta los 3 primeros meses requiere estos cuidados de las hormonas que estamos Ya. dando en forma externa. Hacemos la primera eco, que es la eco que se hace entre las 6, 7, 8 semanas, y después se hace una ecografía Doppler, que es la de 11, 14 semanas. Esa no la hacemos nosotros, esa la hace el perinatólogo, que es el Ya. médico obstetra especialista en embarazos de alto riesgo y en ecografía obstétrica. Y esa es una ecografía con Doppler, la de 11-14 semanas, que calcula el riesgo de aneuploidía, alteraciones cromosómicas, que en general, en nuestro caso, es 0 porque son embriones con diagnóstico genético, con cromosomas normales, pero igual, esa ecografía Hay que hacerla. en un embarazo natural calcula eso. Y también calcula el riesgo de parto prematuro, de restricción del crecimiento intrauterino, de preeclampsia, eclampsia, complicaciones del embarazo, si hay mayor o menor riesgo, y según eso también se empiezan a dar indicaciones para un embarazo de mayor o menor riesgo para tratar de prevenir enfermedades del embarazo. Y ahí en general algunos
especialistas en infertilidad pueden seguir el control del embarazo hasta el final y la paciente puede preferir seguir con él porque somos obstetras, lo podemos ver. Claro. Si el embarazo en algún momento es un embarazo de alto riesgo, lo mejor es derivar al especialista en embarazo de alto riesgo, al perinatólogo, que es el que ve el embarazo de alto riesgo. Y otras veces, sobre todo porque nosotros trabajamos en una clínica, en este momento nosotros no tenemos maternidad, entonces muchas veces se van con colegas a otras clínicas que sí tienen maternidad y donde les conviene también por su sistema de salud y siguen sus controles de embarazo, o con el colega que nos derivó. Muchas veces son colegas que nos han derivado y vuelven con sus ginecólogos tratantes antiguos. Doctor, me imagino que debe ser una sensación fantástica ver a las mujeres, a las parejas, al momento que el embarazo está ok. Me imagino que ha vivido muchos procesos así. Sí. Lo mejor es el momento de la primera ecografía, cuando vemos el embrión con latido. El primero es cuando tienen la beta positiva. Ese momento en general lo vivimos por teléfono, por mensaje. La paciente están felices, pero también esperemos, porque las primeras semanas son las más delicadas. Después viene el momento de la primera ecografía, cuando vemos el embrión con latido, y ahí lloramos todos. y después ya viene también los 3 primeros meses son más delicados en general y va avanzando, pero en general una vez que ya vemos esa ecografía que está bien, el embarazo la mayoría de las veces anda bien. A veces nos toca ver esa primera ecografía que no está el embrioncito, que el embrioncito no tiene latido, y ahí es más complejo. Dramático. Pero se puede insistir. Se puede insistir, sobre todo cuando tenemos embriocitos congelados, con cromosomas normales, tienen nuevas posibilidades, y eso es lo que hay que tratar de dar ánimo, pero sí, ese momento es muy, muy trágico. O el momento cuando la beta es negativa, también nos toca vivir esos momentos de tristeza de los ¿Tú llevas una cantidad de cuántas guaguas han nacido gracias a ti? No, nunca la he calculado. Más o menos. Pero por lo menos unas 2000 guaguitas, no sé, pues sí. No calculo. Pero se te han acercado, me imagino, 100 embarazos al año. Pacientes que aparecen con niños más grandes y me dijeron, doctor, sí, pues sí. ¿eso te ha pasado? Sí. De ese bonito. Sí, bonito. Y muchas veces también cuando hacemos todas estas videos, redes sociales, aparecen las pacientes antiguas. Muchas gracias, doctor, aquí está mi hijo, mandan fotos y así. Esas mismas pacientes obviamente nos van ayudando a que lleguen más pacientes porque son las que han tenido éxito. Muchas gracias, doctor. Gracias, José Miguel.